Está girando por ti, susurrando vivo. Bien, iniciamos nuestro programa de hoy, que va a tratar sobre el coco y todos sus detalles relacionados con el cultivo y la industrialización de este coco. Para ello tenemos al ingeniero Horacio Lomba en nuestro programa, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, Horacio? Muy bien. Queremos darte las gracias por tu presencia aquí. Y Horacio Lomba, para que ustedes sepan, es un experto en procesamiento de alimentos, egresado de INTEP, en Ingeniería Industrial, donde ha hecho también posgrado en Producción y Calidad, con maestría en España, también en procesamiento de alimentos. Es un hombre que tiene más de 20 años ya de experiencia en esta temática y es conferencista ya de carácter internacional. Ya hemos visto que ha dado conferencias sobre la materia en diversos países y ahora, actualmente ocupa el cargo de gerente general de Cítricos Dominicanos. Es una empresa del grupo Rica. Nos place tenerlo por aquí, Horacio Lomba. Y queremos hablar hoy de coco. Queremos saber sobre esta planta maravillosa que no es originaria de estos litorales, ni siquiera del continente americano, pero llegó y hace mucho. Y quisiéramos que de esos detalles, ¿cómo llegó el coco a los países nuestros, especialmente al Caribe, Lomba? Realmente el coco es una reserva de alimentos que utilizaban los marineros. Entonces, cuando verificamos lo que son todas las rutas de comercio que existían en la antigüedad, en la gran mayoría de las rutas, el coco acompañaba a los marineros. Era una forma de ellos mantener agua, un agua dulce, que pudiera durar mucho tiempo y combatir en aquella época también parte de los temas que tenían con el escorbuto. Entonces, cuando vemos cómo el coco fue avanzando a nivel de todos los continentes, el coco viene indudablemente del área, viene de Asia y de una parte de lo que es África. El coco dominicano vino de las islas Seychelles, de Madagascar, y fue sembrado por los portugueses en las islas de Cabo Verde. Entonces, cuando empieza la colonia, empieza la conquista, Cabo Verde era un sitio para reabastecerse antes de dar el salto desde la costa africana hacia América. Entonces, el coco que nosotros tenemos aquí vino realmente de Cabo Verde, con lo cual muchas personas piensan que aquí había coco. La forma más fácil de saberlo es que no tenemos un solo nombre de un producto alimenticio taíno que tenga que ver con el coco. Esa imagen, la imagen que vemos nosotros en pantalla está presentando el movimiento del continente asiático, de Asia, hacia el americano, ¿verdad? Correcto. Y Lomba, muchas semillas pequeñas es el viento que lo traslada, pero en este caso vino navegando, coco solo. La gran mayoría la mayoría del coco es introducido por los navegantes. Uno de los sitios más interesantes para ver lo que fue la propagación del coco es México. En México el coco lo tienen en ambas costas, en la costa del Caribe y la costa del Pacífico. Todo el coco que tienen en la costa del Caribe vino de África. Sin embargo, todo el coco que tienen en la costa del Pacífico vino directamente de Filipinas. Entonces, mira, quiere decir que el coco vino para darle agua y alimento a los marineros. Ese fue el propósito. Correcto. Y durante mucho tiempo la introducción del coco a América se debió a que no mucha gente sabe que Filipinas fue una colonia española, fue las últimas colonias en perderse. Pero el problema es que Filipinas se controlaba desde México. Entonces había una nave que hacía recorridos directamente de Filipinas a México. Y ahí llega el coco a México y a Panamá, básicamente. Mira, hablemos entonces, ya una vez que llega el coco a la República Dominicana y que ha pasado por procesos, yo recuerdo que se hacían copra, yo creo que todavía se hace copra para la manicera, y había mucha actividad de coco. Cuando nosotros estudiamos, había Nagua y San Francisco Nagua y la zona costera, eran los que producían casi el
80% del coco dominicano, de lo que se industrializaba. ¿Cómo es esa industrialización y cómo vino ese desarrollo del coco hasta el día de hoy? Lomba, discúlpame un segundito, porque Bernabé dijo hacer copra, y yo creía que la copra era la parte carnosa del coco, que solamente hay que abrirlo, ya esa es la copra, ¿o no es así? No. La parte carnosa hay que secarla. Entonces cuando se seca se convierte en copra. Existen dos tipos de copra. Se seca, existe la copra blanca y existe la copra amarilla. La copra blanca se hace dejando el coco a que llegue a un nivel de madurez en el que él se seque dentro del coco, pero hay que esperar mucho. Y luego existe la copra amarilla, que es la copra que se hace secando el coco luego de abrirlo. Se seca el endosperma, se seca. El gran problema de la copra es que debido a la forma de secarse tradicional, que ya no se ve, pero antes se veía pegado a la carretera en el paseo, sí, secándola al sol. De esa forma se seca con el objetivo de poder extraer el aceite. El gran problema es que al ser abierto el ambiente y todo, se contaminaba mucho. Entonces eso obligaba a que el aceite tuviera que ser refinado. Es posible también sacar aceite de la copra, o sea, aceite de la masa del coco, sin tener que refinar, que es lo que hoy le llamamos aceite virgen de coco. Bien, entonces, después de la siembra de coco, que recordamos, nosotros como agrónomos, era un coco que se recogía debajo de los cocales y se podían hacer siembras. Y eran esporádicas, pero se desarrollaron y muchos de ellos eran en las playas dominicanas que no se sembraban, y después cuando vinieron los proyectos turísticos ya sí se podía, ya vino la costumbre de trasplantar el coco, pero era como si fuera parte de la misma naturaleza autóctona dominicana el coco, que no era así. Bueno, el coco tiene una parte muy interesante aquí en Dominicana, que es que los préstamos, aún en la época de Trujillo, se daban de acuerdo al número de matas de coco que usted tuviera sembrada. No me diga. Claro, el Banco Agrícola prestaba de acuerdo al número de mata, porque se asumía que era una cosecha segura con la cual usted podía pagar. Oh. Entonces, el coco aquí se sembró de una forma no organizada, se buscó masivizar la plantación antes que la calidad, con lo cual tenemos muchas plantas que nunca fueron realmente muy productivas, pero se sembraron grandes cantidades de plantas. Y por eso nosotros llegamos a ser una potencia regional en producción de coco. Una potencia regional. Sí. ¿Mantenemos esa hegemonía regional? No, la República Dominicana es el mayor procesador del área. Y el año pasado, en unas conversaciones que tuvimos en Brasil, proporcionalmente nosotros somos más grandes que Brasil en cuanto a procesamiento, y nuestras instalaciones son de primer orden. Nosotros tenemos plantas aquí que compiten con cualquier planta a nivel mundial en cuanto a tecnología. O sea, nuestro problema aquí no es el procesamiento, nuestro problema es básicamente el suministro de fruta, que ha caído mucho. Horacio, mira, toda la vida, cuando yo he ido a los tirados de playa del país, pues observaba cómo obreros o trabajadores de las plantaciones de coco trabajaban el tema, o sea, prácticamente a pura mano quitaban la corteza del coco, pero desde hace muchos años vi unas notas que señalan de que hubo un desarrollo industrial, se hicieron máquinas para esas cosas. Ciertamente es así, ¿verdad? Sí, pero todavía el 90% de los cocos a nivel mundial siguen abriéndose a mano. A mano. Los especialistas que colocan una pica en el piso son mucho más rápidos que la máquina y mucho más certeros. No se rompen el coco, porque el coco Correcto. tiene distinto tamaño y no Correcto. es uniforme. Aunque tenga el endosperma fuera, toda la jícara, dentro no es lo mismo. Brasil tiene máquinas ya para extraerlo, que son bastante rápidas. El tema es el siguiente: lo que obliga a que se pele el coco en el campo es no tener que transportar la paja exterior. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una plantación en Samaná y tiene el procesamiento de San Cristóbal, por ejemplo, a usted no le interesa mover toda la paja por el país entero. Entonces, por eso se pela justo debajo del árbol. Pero ya la paja también es importante.
Sí, la paja es importante. De la paja se obtiene sustrato, se puede obtener mallas para evitar erosión, que es un tema que aquí sería interesante en el país. Tenemos mucha carretera donde no tenemos ningún tipo de cobertura y luego se van dañando, en las cuales se pudieran utilizar mallas de coco para evitar la erosión de los taludes. Parece mentira, Bernabé, pero tú sabías que la Primera Guerra Mundial le dio un impulso al cultivo y producción de coco. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial los mayores consumidores de coco del mundo eran los alemanes. Pero lo consumían no por el coco, lo consumían porque a través del aceite de coco podían hacer nitroglicerina. Hacían glicerina a partir del coco, con lo cual el coco se convirtió en estratégico porque era la base de las bombas que ellos fabricaban. Quiere decir que así como es de comestible y se hace la margarina, también de ahí salía la nitroglicerina. Correcto, hacían glicerina primero y entonces luego viene el segundo uso, que para cuando empieza a trabajarse la parte de jabonería. Okay. El aceite de coco al día de hoy es insustituible en la fabricación de aceite. Danos los distintos usos o formas en que se puede usar el coco. Bueno, el coco se le llama el árbol de la vida. Realmente todo eso es aprovechable. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, podríamos hablar del caso del consorcio cítrico. Nosotros utilizamos lo que es la paja del coco para hacer sustrato, y ese sustrato lo utilizamos en nuestras plantas de naranja. O sea, colocamos las semillas dentro del sustrato de coco en vez de utilizar otro medio para... en las bolsas. En las bolsas. Le ponen sustrato Correcto. de coco. Luego de eso, nosotros extraemos el agua, tenemos la masa de coco. ¿Qué hacen con el agua? El agua la envasamos. Rica acaba de lanzar agua de coco Rica ahora al mercado. Vale la cuña. Qué bien. ¿Y es duradera? No 8 meses. 8 meses. Okay. 8 meses. Y después, mantiene el sabor agradable y todo eso. ¿Qué otro producto? Bueno, no, luego de que nosotros tomamos el agua, nos queda la masa. Con la masa nosotros extraemos leche de coco, con la cual fabricamos leche y crema de coco para exportación, básicamente, algo de mercado local. Y luego de que extraemos el residuo que queda luego de la extracción, nosotros lo secamos y sacamos aceite de él. Y el subproducto, luego que sacamos el aceite, nos queda una torta de coco que tiene un 20% de proteína y un 20% de fibra, y lo estamos utilizando en alimentación animal. Wow. Y el otro que nos queda disponible es la jícara de coco. La jícara. Y la jícara es el combustible de nuestra caldera en Consorcio Cítrico Dominicano y Rica. Y si hablamos del mismo tronco, también de los troncos se hacen construcciones. Correcto. Muy buenas, y se hacen, si te das cuenta, caminando por la zona costera, te vas a encontrar los troncos de coco de plantaciones viejas ya utilizadas como estandartes para hacer casas y todo eso. Otro uso muy importante que no existe aún en el país es el azúcar de coco. ¿En qué consiste eso? El azúcar de coco es que se toma el coco que va de la inflorescencia, se toma la savia que va de la inflorescencia, sí, y a partir de ahí se obtiene un néctar, similar al néctar que obtienen los canadienses del maple. Entonces eso se pasa por un proceso de evaporación y luego se cristaliza y se obtiene el azúcar de coco. La gran ventaja del azúcar de coco es que su índice glicémico es solamente 35, con lo cual un diabético puede consumir ese azúcar sin problema. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno, una buena información. ¿Sabes que en los años 60 hubo un acuerdo a nivel de los países del Caribe, del CARICOM, sobre aceites y grasas, y eso empujó también la producción de estos productos? ¿Hasta dónde influyó ese acuerdo y por qué se desvirtuó o se desbarató, como dice? Todos los países de la región eran productores, en mayor o menor escala, y una de sus industrias más importantes era la fabricación de productos y derivados del coco, básicamente aceite, en la mayoría de las islas. El problema es que cuando entra en vigor el CARICOM y protegen lo que es la producción local, lo que hicieron en cierta forma fue blindar al productor, pero hicieron que no fuera competitivo, porque mantenían unos precios que eran artificiales. El problema es que cuando vinieron a darse cuenta, los otros países ya estaban llegándole con producto terminado a los países de CARICOM, y ya CARICOM no era competitivo. Y eso lo que hizo fue contribuir a la debacle de la mayoría de los países de CARICOM
y el cierre de prácticamente todas sus fábricas. Sí, esa famosa ley PD 480 de Estados Unidos para traernos aceite de maíz aquí, realmente acabó con muchísimas cosas, incluyendo el cultivo del maní. El maní lo acabó Tenemos que hacer totalmente. una pausa, Bernabé. Sí, señor. Están esperando. Volvemos. La tierra está girando por ti, susurrando vivo